En los últimos 10 años, unos 200 periodistas han sido asesinados en las Américas. Muy pocos de estos casos han sido resueltos. La mayoría permanece impune. La Sociedad Interamericana de Prensa lanzó el proyecto Crímenes sin castigo contra periodistas para investigar estos casos y tratar de evitar que se cometan otros asesinatos. Se han investigado 6 casos en Guatemala, Colombia y México. Editor y director del Gráfico, 2 veces candidato presidencial por el Partido Unión del Centro Nacional, Jorge Carpio Nicol fue asesinado el 3 de julio de 1993. Ninguno de nosotros se encuentra a salvo, ni siquiera en nuestros hogares. Todos estamos en peligro. Existe un gran resquebrajamiento en la base misma del país. En todas partes, la fe en la capacidad del gobierno actual para proteger a sus ciudadanos se ha esfumado, se lo ha llevado el viento. Más de 30 hombres armados y encapuchados emboscaron una caravana en la que Carpio viajaba al departamento del Quiché. Le dispararon a quemarropa. 3 de sus acompañantes también fueron acribillados. Su familia reclama que fue asesinado por su oposición editorial a la amnistía general que favorecía a militares y civiles que habían respaldado el autogolpe de Serrano Elías. Activistas de los derechos humanos dijeron que su muerte pudo haber sido un mensaje para su primo, Ramiro de León Carpio, presidente en aquel entonces. Miembros de una pandilla de delincuentes comunes fueron apresados, luego liberados. Un jefe de policía que primero investigó el caso fue asesinado. Testigos, un fiscal público y 2 jueces recibieron amenazas de muerte y marcharon al exilio. El caso permanece abierto. Psicóloga, reportera, columnista y asistente a la dirección de La Nación, Irma Flaquer Azurdia fue secuestrada el 16 de octubre de 1980 por un grupo de personas en el centro de la ciudad de Guatemala. En el incidente fue asesinado su hijo. Flaquer fue arrojada a una camioneta y nunca más fue vista. En su columna criticaba frecuentemente al gobierno del general Romeo Lucas García, a la corrupción de oficiales y militares, la opresión de la población indígena y las violaciones a los derechos humanos. Nadie fue acusado por su desaparición o el asesinato de su hijo. Tampoco nadie puede ser llevado ante la justicia debido a una amnistía general que perdonó todos los delitos cometidos antes de 1985. El caso permanece cerrado. Director del Espectador, ganador del Premio Nacional de Periodismo en Colombia, Guillermo Cano Izaza fue asesinado el 17 de diciembre de 1986. 2 sicarios le dispararon 8 veces en el pecho cuando salía en auto de su oficina en Bogotá. En 1995, 9 años después del asesinato, 4 personas fueron encontradas culpables. Luego, una corte revocó la sentencia sobre 3 de ellos. Luis Carlos Molina Yepes, uno de los autores intelectuales, fue apresado en febrero de 1997 en Bogotá, después de haber estado prófugo por 10 años. El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue señalado como el principal autor intelectual del crimen. Cano siempre atacaba a los narcotraficantes y favorecía el tratado de extradición. La muerte de Escobar fue considerada por muchos como el cierre del caso, pero el asesinato de un juez, del abogado de la familia, de 2 jefes de redacción del diario, un atentado contra El Espectador y del asesinato del sospechoso de haber disparado contra Cano, dejó muchos interrogantes. Comentarista de emisoras ABC de Barranquilla, Carlos Lajut Catalán fue asesinado el 19 de abril de 1993. Recibió 2 balazos en la cara con un revólver 38. Los 2 sicarios se fugaron en motocicleta. 3 hombres fueron sentenciados a 40 años en prisión, pero 4 meses después la sentencia fue revocada. Otros sospechosos fueron asesinados. Esos crímenes no fueron investigados y evidencia muy importante no fue tomada en cuenta o se extravió.
decir, no, es que decir lo mismo, las autoridades van a esclarecer, este crimen no va a quedar impune, pero yo sé que va a quedar igual como han quedado los otros. Porque nunca logran, porque hay muchos intereses a veces creados, hay personas a veces poderosas y entonces impiden una investigación. En el momento de su muerte, la JUD estaba a punto de divulgar información sobre corrupción en el gobierno local. En su columna atacaba constantemente al narcotráfico. La familia de la JUD demandó una investigación a gran escala, pero luego recibió amenazas. El caso permanece abierto. Médico y columnista